pero de todas maneras, para mantener nuestra agenda. La agenda de hoy habíamos quedado que primero íbamos a darle el turno a los que no estuvieron la vez pasada compartiendo entre nosotros digamos, la revisión del año 2023 y los proyectos del 2024, y que ya agotados todos los que tuvimos la vez pasada, el segundo tema sería las crisis del mundo en este momento y muy en particular la crisis del Ecuador. Y entonces por eso surgió la invitación para Marco Polo, que Reinaldo gentilmente contactó. Y por eso tenemos a Marco Polo hoy aquí. Marco Polo ha preparado una presentación. Yo le he pedido que no pase de más de 45 minutos para que podamos todos tener la posibilidad de conversar sobre el tema y lo que hemos investigado todos. Entonces, Gabriel, ¿tú tendrías que decir algo de lo de la vez pasada o seguimos directo? Pasa directo, por favor. Seguimos directo porque Daniel, Reinaldo y yo sí hablamos la vez pasada. Patricia no estaba. Entonces, el tema de hoy es la crisis del mundo, ¿no? Es decir, y sobre todo las crisis en América Latina y mucho más en concreto en Ecuador. Reinaldo nos contactó con Marco Polo. Marco Polo y me mandó la hoja de vida, la voy a leer rápidamente. Marco Polo vive en Virginia, tiene 78 años, más o menos de la edad de la mayoría de nosotros. Es gringo por naturalización y ecuatoriano por nacimiento. Entonces, como todos nosotros, eh, eh, ha escrito libros, trabajó en Guamote, se familiarizó. Yo les voy a mandar la hoja de vida para ustedes. Se familiarizó con la zona amazónica ecuatoriana y de ahí extrajo el background para su segundo libro, La venganza del oro negro. Su tercer libro recoge las experiencias sociales que le causaron impacto en su trabajo en el continente y escribió Anderrantes en el año 2023. Marco Polo no es extraño a nosotros. Desde su secundaria participó en el ámbito jesuítico, ingresó a la Compañía de Jesús y culminó el camino de formación hasta la tercera aprobación. Es decir, se ordenó, fue jesuita, tercera aprobación, obtuvo 2 másters en teología en la Universidad de Loyola y en comunicación en Northwestern University. Trabajó para la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y se salió del sacerdocio y de la Compañía de Jesús. Dice que la Universidad de Loyola le introdujo en la teología jesuítica y la Universidad de Northwestern le inició en los recursos comunicativos. Probó por una década la potencialidad inscrita en las emisoras de radio y estaciones de televisión de Quito. Trabajó como gerente de una emisora de radio y luego como director de programas en televisión. Simultáneamente compartió sus conocimientos en las aulas universitarias para sembrar inquietudes humanísticas, mejorar la capacidad comunicativa audiovisual en la escuela de periodismo. Mucho aportaron a su experiencia y conocimiento los trabajos hechos con Radio Nederland en Ecuador, Centro Internacional Ecuatoriano de Comunicación para Latinoamérica y en Costa Rica. Ahora está felizmente retirado, vive en Viena, con doble N, estado de Virginia, con su familia, su esposa, un hijo y 2 hijas, 2 nietas y un nieto, y prepara un cuarto libre. Marco Polo, cuéntanos entonces tu visión de la realidad de Ecuador. Con todo gusto. Bueno, yo preparé, para ser más preciso, una presentación en PowerPoint y la voy a ir leyendo y entremezclando con videos que pues muestran parte de esa realidad, ¿no? Entonces me voy a hacer un share the screen Adelante. y Qué bien. bueno, empezamos. Dice, Ecuador en guerra contra los narcos, es un reporte informal y le agradezco la invitación. Las informaciones que se van a presentar están en un periodo de 17 años. Las fuentes son los medios sociales, todos ellos obtenidos a través de Internet, básicamente. Clips en mi correo y búsquedas específicas.
Quiero recalcar que no se trata de un análisis ni una recopilación profunda ni exhaustiva, y también advertir que no soy ni historiador y menos un político. Con esto, el periodo pues empieza en el 2007 con Rafael Correa, que estuvo esos 10 años, después Lenín Moreno del 17 al 21 y Guillermo Lasso del 21 al 23, y actualmente el último presidente que está apenas un mes. El esquema que yo sigo más o menos para esto es lo siguiente. Este es el tema de fondo, de que detrás de las acciones sucedidas en este periodo hay una estrategia, es decir, no es algo al azar. Hubo cambios serios en la Constitución de Ecuador del 2007 al 2008, por ejemplo, que no haya bases extranjeras, se crean nuevos ministerios sin definición, se permite el ingreso y legalización de grupos narcoterroristas, se abren fronteras sin restricciones, se desacreditan los medios de comunicación, las bandas se toman pabellones en las cárceles, es patente la debilidad de la capacidad defensiva del Estado, los delincuentes internacionales se asocian, la inteligencia financiera y delictiva fue anulada, la corrupción se institucionaliza en las Fuerzas Armadas, los jueces, funcionarios claves, y hay una sobrepoblación de cárceles que ha producido las masacres, lo cual crea una inseguridad generalizada y un alto crimen. Vamos a ver un video que nos habla de esto. ¿Está bien el audio? Sí, perfecto. A leyes diseñadas por delincuentes para favorecer el delito y proteger a los criminales. Eso Ahí no oímos muy bien. en la Constituyente de Montecristi. Yo sí Y oigo a bien. partir del 2008, en la Constituyente de Montecristi, se genera una carta Chávez. Marco, Sí. no estamos viendo ningún video. Esa Constitución estoy yo compartiendo. No está. Legislación protectiva. Oímos solamente El audio. el audio, sí. Pues, Yo te recomiendo, si quieres salirte de nuevo, sí. y cuando te dé la pantalla, compartir pantalla o share screen, hay dos botoncitos debajo que dice compartir video y compartir audio. Y los haces clic. Pero te voy a sacar para que vuelvas a hacer el new share, estoy ahí. Share sound, espérate, share sound. Ese. Ya, optimize video. Ok, a ver, veamos si ahí funciona. A ver. Cambios en la Constitución. Por lo que vivió en los 80 Colombia. Ahí, nada. Pero no hay video. Vemos cambio en la Constitución, pero no oímos el video. ¿Tampoco se ve el video? No. Tampoco. Ajá. Yo te recomiendo que salgas del compartir pantalla y vuelvas a entrar hundiendo esos dos botoncitos abajo. A ver, vamos a hacer eso. Salte de ahí. Salgo también del PowerPoint. Sí. Y no, ese lo puedes dejar abierto. Ya. Salte. Yo lo probé ayer con esto y funcionaba. No sé por qué ahora no funciona. Puede ser por esos dos chulitos al entrar a compartir pantalla. Lo que pasa es que Eso no te es por la ley de Murphy. ¿Todavía se me ve a mí o no? Sí, te veo a ti y la presentación, pero no se ve ninguna otra cosa. Vamos a ver yo si quería entonces... parar tu... Sí, sal del PowerPoint y vuelves a share y ahí Deja sí. de compartir, es lo que te estoy sugiriendo. Ya, lo que no sé es cómo salirme de ahí. Ya te digo, yo lo probé allí, hice que me llamen en Zoom de otro lado y se enganchó perfectamente con los videos. Y se oía perfecto, ¿ah? Sí, se mezclaron bien. A ver, Stop Remote Support. Ahí está. Ahí ya te saqué. Ahora vuelve a entrar y cuando aparezca la presentación, hay dos chulitos abajo. Un cuadrito a la izquierda. Dos cuadritos y les haces check para que
podamos oír tu video y verlo también. Cuando hago share me sale un diálogo allí. Y Share sound. abajo hay Sí. dos pulsitos, El uno uno Share dice Sound y el otro y el otro. Optimize del videoclip. Esos dos Ya. hay que hacerle clic. Ya. Ahora vuelve a compartir. Pero cierro la otra pantalla. No. Comparte la que vas a compartir, la nuestra, ¿no? Sí, pero es Tu que no me presentación, entra ¿no? allá, no me deja entrar. ¿No te deja entrar? No. Pero tienes que hacer el clic sobre la presentación, porque si no, entonces no va a Claro. salir. Tienes que identificarla, que es lo que quieres share. Share Sound y Optimize for Video Clip. Ya. Y ahora sí comparte lo que... Lo que vivió en los 80 ¿Sale? Colombia. No ha salido nada porque no has compartido. Tiene que Sí, entrar a Zoom. compartí. Tienes que Tiene ir que a entrar share. a Zoom para que salga el share screen. Estoy en Zoom. Pero abajo, en donde dice Share Screen, Sí. ya hiciste los dos chulitos y ahora Sí. comparte. Comparte. Está Ahora ahí- share screen. No entra. No. ¿Quieres seguir con la presentación sin los videos? Ah, pues sí, yo puedo hacerlo, pero Entonces quiero ver si comparte es, de nuevo la presentación, de nuevo. déjame ver si es que puedo mandar los videos aparte si salen o no. Ah. Darío, ¿no sería sugerencia que sí cierre la presentación, Que cierre la la vuelva a presentación, abrir? sí. Sí, que Y la la vuelva vuelva a a abrir abrir. como si estuviera iniciándose, pero antes entonces de hacer share, ahí sí hacer clic a los dos cuadritos abajo de la franja en el lado izquierdo. Ya. Ahí está el share este rato que aplasté. No. Pero no vemos nada. Ok. Marcelino, bienvenido. Buenas tardes, Marcelo, ¿qué hay? feliz año. Lo mismo. La otra ¿Qué- cosa, Marco Polo, si quieres, me la puedes mandar por correo, la presentación, o está muy pesada, Sí, no creo que te llegue. porque tiene videos, ¿ah? Sí. Pero pues sí podemos seguir escuchando el audio que estaba muy bien y nos Dale. imaginamos al individuo hablando. Dale, eso. Eso, sí, para no perder, Compártenos lo que compartiste al comienzo. porque el audio sí se oía bien. Ok, este es el siguiente. Entonces pasamos al segundo. Pero debes compartirlo, ¿ah? ¿Están viéndolo o no? No estamos viendo nada. Oh, pues no sé qué pasó ahora sí, no sé qué pasó. Caramba, lo siento mucho, te digo, yo No, hice tranquilo, tranquilo. un ensayo justamente para estar seguro que los videos se enganchaban. No te preocupes, eso pasa en todas Todo las el mejores tiempo. familias pasa. En los mejores técnicos, porque este hombre es un verdadero técnico en cuestión de No te digo, yo audiovisual. para evitar eso hice un ensayo previo y Claro. lo chequearon perfectamente. El share screen se pone verde, ¿verdad? Sí, Ya, pero está share verde con screen una flecha y para arriba. Cuando lo aplasto, sale una pantalla que dice Basic, Advanced, Files y Apps. ahí no pones, tienes que hacer el screen de tu presentación de PowerPoint. Ese Sí, es el que le tienes que hacer doble clic. Ese dice virtual presentación. Dale, a ver. Ok, déjame ver entonces. share screen. Ahí Ahora, empezó. ahora Ok, sí. Eso, sigue hablando de eso. ok, vamos a ver Perfecto. entonces. Está en la primera parte. Ya, pero aquí no pasa Al segundo, no me pasa como presentación. dale return o alguno de ellos. O la flechita. Ahí nada. No. Te vemos al frente de la presentación.
pero no Ahí pasa sigue, el slide. sigue, Déjame dale a la ver qué siguiente. pasa con este. Ok, Ahora sí. Eso, muy ya. bien. Veamos si es que ahora el video Ahí sale. sí, apertura de fronteras. No, Ya no salen estamos. los videos ahí. A ver, No importa. ¿ahí No lo ven? importa, dale así. Dale ¿Lo así. están viendo ahí? Sí. Estamos viendo cambios en la Constitución. Ok, entonces vamos a dejarlo sin videos. Lo siento, porque esa es la parte más Ah. fundamental que tenía, ¿no? Lastimosamente. Bueno, en la frontera se crea un efecto globo que llaman cuando se reprime la producción de drogas en una región, esta aumenta en otras. Colombia produce más o menos 1.200 toneladas de droga al año, 450 en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador. De las 450 toneladas, alrededor de un 50% ingresaría a Ecuador, es decir, de 200 a 250. Por Venezuela sale cerca del otro 50% de la droga de Colombia. En 2017, Naciones Unidas alertó que el 35% de los cultivos ilícitos estaban a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ecuador. De los puertos ecuatorianos sale el 37,5% de la droga a Estados Unidos por el Pacífico y ingresa por Esmeraldas, pasa a las provincias de Manabí y Guayas. A Europa sale por el río Putumayo en la ruta amazónica y se dirige a Brasil. Los laboratorios han aumentado en Ecuador el número de laboratorios de procesamiento de cocaína cerca de la frontera sur de Colombia y Nariño y Putumayo, donde se transforma en pasta, en clorhidrato de cocaína, y la droga se cultiva y se comienza a macerar en Colombia y de allí pasa a los, no sé, pero aquí sale mi cámara Sales tú, sí. y no Está debería. tu cámara, eres tú en cámara. Muy bien. Ok. Ahí. Frontera sur de Nariño y Putumayo, donde la transforman en clorhidrato y cocaína. La droga se cultiva y se comienza a macerar en Colombia y de allí pasa a los laboratorios cristalizadores que están ya en territorio ecuatoriano. Se conoce al menos 4 laboratorios cristalizadores en Esmeraldas. La malévola estrategia de impacto internacional contempla, primero, ingreso y legalización de grupos terroristas. A partir del 2016, cuando las FARC firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano, se generaron cambios de estructuras en el tráfico de la droga, no solo en Colombia, sino también en Ecuador. Entre 2020 y 2021, el cultivo de coca se disparó un 35% arriba, siendo el mayor crecimiento interanual desde el 2016. Empiezan las alianzas internacionales, los grupos colombianos disidentes de la FARC que se mantienen en la frontera con Ecuador, en Nariño y Putumayo, se alían con cárteles mexicanos y otros europeos de los Balcanes occidentales. En 2021 se dan alianzas con el de Sinaloa, que ya operaba desde 2003, aunque parece en bajo perfil, y también con el cartel Jalisco Nueva Generación. Ellos forman de alguna manera, reproducen lo que sucede en México, donde ya había una disputa violenta del cartel de Sinaloa y de los Zetas. En Europa, las alianzas narcos se dan en Ámsterdam, Amberes y Róterdam. Las alianzas de bandas de Ecuador. Los grandes cárteles internacionales pagan por sus servicios con cocaína a bandas locales. Es lo que sucedió en Ecuador. Un kilo de cocaína en el país cuesta $2.500. De ese kilo obtienen 10.000 dosis y cada dosis la expenden en $2. Eso produce $20.000. La ganancia es de 17.500 por kilo. Parte de ese dinero lo usan para comprar e introducir en las cárceles fusiles, armamento pesado, granadas y dar sobornos. Por eso están tan bien armados y se ve sus efectos en Ecuador. Las no bases extranjeras, la no presencia de bases extranjeras en el país fue incluida en la nueva constitución, es decir, todo esto fue planificado en 2008. En 2009 desmantelan la base militar estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana, una promesa electoral de Rafael Correa. Esto permitió la penetración casi total del crimen organizado transnacional. Manta ejercía control de las narcoavionetas que ingresaban al espacio aéreo ecuatoriano y de las lanchas rápidas que salían a abastecer a las embarcaciones en alta mar. En los 15 años anteriores no había habido una penetración de este tipo. Los efectos de la estrategia de afectación al país.
Las bandas locales asumen el microtráfico. Las bandas locales actúan fundamentalmente como subcontratistas de las organizaciones criminales extranjeras. La apropiación de territorios crea las bases de confrontación. Guerras internacionales y masacre. Las bandas necesitan mantener el control, especialmente en las cárceles de Guayaquil, pues esta es la principal ruta y el punto de exportación. En febrero y en julio del 2021 hubo 3 motines, algo que era muy raro anteriormente. El primero dejó 79 muertos y el segundo, en julio, 22 muertos. En Guayaquil, en septiembre del siguiente año, la guerra de bandas dejó 119 fallecidos y 81 heridos. Encuentran cadáveres tiroteados, víctimas mutiladas, cortes de extremidades y 5 decapitaciones. Además, huellas dejadas por granadas en los pabellones de la penitenciaría. Estas guerras arrojan la suma de 450 muertos desde el 2020. Guerras externas. Este control territorial se replica afuera en las ciudades, por donde pasan las rutas hacia los centros de acopio. Estos enfrentamientos entre pandillas hacen de Guayaquil un punto crítico de violencia en Ecuador, y se ve acciones no vistas antes. Asesinan a sus víctimas en las calles y en reuniones familiares, secuestran y matan sin límite ni compasión. Los resultados son, en 2018 mueren 980 personas, en 2019 1.118, para el 2021 son 4.603, del 20 al 22 al 23 se registran 2.008 muertes. Esto totalmente nuevo para el país. Participan también en guerras políticas. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras un acto de campaña en el centro de Quito, es asesinado. Detienen a 6 sospechosos, todos ellos de nacionalidad colombiana. El programa de Villavicencio priorizaba la seguridad y el combate al narcotráfico. Y finalmente, lo que ustedes conocen, el 9 de enero a las 2 de la tarde, criminales en su mayoría encapuchados, cargados con explosivos y fusiles, amenazaron al personal de la televisora TC en Guayaquil. Hirieron de un tiro a un camarógrafo y a otro le fracturaron el brazo. Esto causa un deterioro nacional. Los gobiernos intentan controlar las bandas y se llenan las cárceles. Las bandas locales aseguran las rutas ilegales. Y en el proceso, las cárceles tienen una capacidad de 28.500 personas. En mayo de 2019, el gobierno decreta el primer estado de excepción y los presos suben a 41.836, lo que es un hacinamiento de 42% extra. Actualmente hay 38.000 presos. Las cárceles de Cuenca, Guayaquil y La Tacunga concentran el 70% de todos esos reos. Por eso allí se han dado todos los problemas. La corrupción en cárceles empieza por carencias. La comida es de mala calidad y muchos reclusos dependen de sus familias para alimentarse. Este acceso de gente de fuera permite el contrabando. Todo es accesible con dinero y se crea un mercado negro y hay de todo. Una botella de agua cuesta $4, un cartucho puede costar $5, un revólver 4.000, un fusil 15.000 y un teléfono $5.000. Los delincuentes pueden agruparse en pabellones, lo que no sucedía antes. Por soborno, los jueces permiten que miembros de las bandas estén juntos en un mismo pabellón y así se convierten las cárceles en centro de operaciones de varias bandas delictivas y cada una de ellas busca hacerse con el máximo poder, apoyadas a su vez por cárteles extranjeros. Por ejemplo, la mega banda de los choneros, que está ligada al cártel de Sinaloa. A su vez, los tiguerones, los lobos y los lagartos están ligados al cartel de Jalisco, Nueva Generación. Actualmente se conocen 19 líderes de mafias. Colompico de los Lobos es buscado también por el Interpol. Conejo y Fito son los líderes de choneros y Fito se escapó recién. Coco y Lagarto de los Tiguerones, Bulla Bulla, líder de Águilas, Mongolo y Narizón de los Fatales. Los choneros han cooperado históricamente con el cartel de Sinaloa y ellos empezaron su muerte cuando mataron a su líder Rasquilla. La realidad insostenible. La corrupción invade todos los niveles. En junio de 2019, la policía detuvo al exdirector de Aviación Civil por conexión con la incautación de toneladas de cocaína en Manta. Su hermano es detenido en Belice por transportar una tonelada de cocaína. El presidente de la judicatura, que es una figura muy especial porque nombra a los jueces, es apresado por corrupción.
Misteriosamente es asesinado un militar retirado por lavado de dinero con participación de militares. Dan de baja a varios narcogenerales. Personal de las Fuerzas Aéreas es apresado por saboteo de radares. El máximo director nacional de narcóticos, general Ramírez, es retirado por complicidad en actos de corrupción y por mantener jefes corruptos en su trabajo policial. Son las malas decisiones desde el 2018 lo que nos tiene en la actual circunstancia. Los ministerios sin definición. En el 2019 fusionan dos ministerios, el de Gobierno y Justicia y el del Interior. Luego los separan nuevamente en el 2021. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasa a llamarse Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, a cargo de las cárceles. Al Ministerio de Gobierno, que asumió luego el control de cárceles, le recortan 300 millones del presupuesto. Y esto solamente ellos habían ejecutado apenas el 8% de lo que quedó, mientras la policía no ha sido bien dotada de armas ni vehículos. Los puertos de Ecuador afectados de corrupción ahora ofrecen más seguridad a los narcos y a menor costo que antes de esos años. La minería ilícita del oro se usa para lavado de dinero. Las fugas carcelarias muestran la corrupción e incapacidad del ministerio a cargo. El cambio de jefes de policía y ejército no dio los resultados esperados por no lograr bloquear las infiltraciones ni lograr autodepuración. Tampoco se logra depuración en el área judicial respecto al nombramiento de jueces. Infiltrados en áreas de inteligencia oficial la tornan ineficiente por descoordinación. Por ejemplo, la policía desconoce los montos reales de lavado. Un cálculo dice que sería hasta un 3% del Producto Interno Bruto. El control de Estado por la Contraloría está ajena al flujo de recursos. No hay sistemas de control para tratados de libre comercio y los narcos aprovechan para ampliar sus operaciones. Los niveles preocupantes. En 2019 se decomisa 79 toneladas de droga. En el 2020, 128 toneladas. Hasta el 6 de octubre del 2021 se habían decomisado 136 toneladas. Al cierre del 2022 se logra una aprehensión de 170 toneladas. En el 2023 la Policía Nacional decomisó 128 toneladas de droga. Eso hace que en la lista de países con mayor tráfico o producción de drogas, Ecuador conste no ya como país de tránsito como era antes, sino uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye. ¿Se acerca un desenlace? Es una pregunta. La confrontación actual se produce por la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de los Choneros, y también es la fuga del líder de los Lobos, Colón Pico. Se produce la toma del canal de televisión por un grupo de hombres armados y encapuchados que amenazan a periodistas y presentadores. Llegan hasta poner un explosivo en el bolsillo del periodista. Colón Pico, líder de los Lobos, quiere entregarse bajo condiciones inaceptables. Si no acepta el presidente, lo que él propone, habla que habrá una guerra civil. El presidente Noboa al inicio del año declaró terroristas a 22 organizaciones criminales y establece que es un conflicto armado no internacional que permite enviar las Fuerzas Armadas a controlar el país. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas están facultadas para usar armamento letal contra 22 grupos señalados por el gobierno como terroristas al fin de recuperar el orden en el país. El presidente del Ecuador ha recibido ahora apoyo de múltiples lados. Al 12 de enero hay 38 países que le ofrecen este apoyo. El presidente acepta apoyo de tropas, inteligencia y armas. Estados Unidos apoyó ya con dinero para recompensa de quienes den informes seguros para encontrar terroristas. Además envió 3 expertos, Todd Robinson de la Oficina de Narcóticos, Teddy Sullivan de Asuntos del Hemisferio Occidental y Laura Richardson es comandante del Comando Sur de Estados Unidos. La OEA declara su apoyo. Gabriela Sommerfield, canciller, y Almagro, secretario general, respaldan y reconocen la valentía del presidente del Ecuador, pero nada más. El presidente Noboa pide al jefe de Lobos que se entregue y rechaza el comunicado de Colón Pico que pone condiciones. Y responde, los criminales no ponen condiciones. Pico responde con una amenaza de una guerra civil. El presidente envía un proyecto a la Asamblea para financiar la guerra, subir el IVA de 12 al 15%. El Congreso no lo aprueba,
ofrecen sugerencias para recaudar recursos. Hay apoyo mayoritario de la población y el presidente lo agradece. El presidente quiere expulsar a narcopresos a sus países, son cerca de 3.000. La respuesta es un poco triste. El ministro de Justicia de Colombia, el señor Osuna, y la señora Dina Boluarte, ministra de Justicia de Perú, no aceptan la repatriación de narcotraficantes para juzgarlos en su país. Señalan que si Ecuador los expulsa a la frontera y no tienen acusaciones de su país, quedarán libres como cualquier ciudadano. La situación está en progreso y no ha terminado. En los actuales momentos, los medios de comunicación nacionales e internacionales están informando sobre el desarrollo de las acciones para controlar la situación analizada. Bueno, agradezco que me haya podido presentar, pero siento que realmente los videos no hayan funcionado. No sé si tal vez la otra vez me dijeron que tiene que el host hacer un share del screen, además de lo que yo hago, Ya pero está todo el mundo, no, pero el Marco host, Polo, sí. está suficiente la información. Creo que Lo que te agradecemos increíblemente esa presentación tan completa. Yo creo que has pintado exactamente con todos los detalles que yo no los había visto en ninguna parte. Esto ya. es supremamente completo. Te agradecemos mucho. Al mismo tiempo que damos la bienvenida a Ferdi, nuestro único jesuita en el grupo, Fernando, está en Roma y, como te decía, trabaja con la curia general del Padre General de los Jesuitas. Ya. Marco Polo nos acaba de dar, Ferdi, una visión de la situación en Ecuador. Era parte de nuestra agenda compartir, y Reinaldo invitó a Marco Polo y Marco Polo nos acaba de dar esto. Lo vas a poder ver en la grabación cuando te llegue. Ahora la idea es, ¿quién más encontró alguna cosa o quiere intervenir sobre lo que dice Marco Polo, sobre si alguien encontró alguna otra razón, algún otro escrito? ¿Nadie? Bueno, yo tuve una pequeña, me encontré con un profesor amigo mío de aquí de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra. Y este señor Eduardo es el profesor de Política y Relaciones Internacionales. Es ecuatoriano y evidentemente escribió un libro, un artículo que se los voy a mandar porque lo puse a traducir al español, que dice más o menos lo que dice Marco Polo, pero y mucho menos completo que lo que dice Marco Polo, pero habla de que la solución, aparentemente, todo lo que está pasando ahora, eh, viene a compararlo con el modelo salvadoreño, el modelo del presidente Bukele en El Salvador, y dice que El Salvador sufrió a causa del crimen organizado, y el electorado votó a Nayib Bukele, y El Salvador ahora es percibido como uno de los lugares más seguros de América Latina. Y la gente que lo visita dice, oye, pero claro, lo que hizo el presidente Bukele fue agarrar a todos estos gangas, meterlos a la cárcel y torturarlos. Es decir, es un sistema donde todos los grupos de derechos humanos del mundo están, no protestando, pero están haciendo anotar que se están violando derechos humanos. Ahora, lo que dice el profesor Gamarra, eh, dice que Ecuador está en una posición mucho más débil que El Salvador. Dice que la adopción de los métodos de Bukele podría verse como un ganador de elecciones, y que, al igual que en El Salvador, la mayoría de los ciudadanos de Ecuador parecen estar listos para un enfoque de mano dura para contrarrestar a las pandillas, incluso a expensas de algunas libertades civiles. Dice Gamarra que si hablas con el ecuatoriano promedio, muchos sin duda te dirían que hablar de violaciones de derechos humanos es falso en un momento en que viven bajo el temor de ser asesinados simplemente al salir de sus hogares. Y completa Gamarra, dice, el gobierno necesita emplear una mano más firme,
no tener misericordia, tolerancia o respeto por los derechos humanos de los criminales. Lo que yo quiero anotar de la lectura de ese artículo de Gamarra que les voy a mandar es que plantea que en esta situación donde los criminales tienen completamente acorralado al gobierno y se prueba la corrupción tan brutal que hay, que una mano dura como la que está haciendo Bukele en El Salvador es probablemente la única alternativa, a veces pasándose a un irrespeto, digamos, de los derechos humanos. Esa es lo que opina este señor Gamarra. Y es un profesor de política internacional, etcétera, muy escuchado aquí en la zona sur de la Florida. Ese es como mi aporte, además de lo que dijo Marco Polo, que lógicamente el profesor Gamarra lo dice de una manera más general. ¿Alguien más quiere compartir su visión o lo que ha visto o lo que ha escuchado sobre este tema? Reinaldo. Obvio, gracias, gracias Marco Polo. Realmente el volumen que nos das de datos aparentemente dispersos hace un coherente total. Yo lo que quisiera es que por lo menos como reflexión para nuestro beneficio, yo saco esta enseñanza muy clara comparando Ecuador y Colombia, sin ser experto, pero con lo suficientemente vivido en ambos países, aún a la lejanía, lo siguiente. Cuando un gobierno o un país permite el inicio de la estructuración de un monstruo como es la droga, el comercio de la droga a esa escala, la evidencia en 3 países, Colombia, Ecuador, México, es evidente. Es esa estructura, una vez que agarra las riendas del poder y las ejerce con armamento sofisticado, con organización sofisticada, con vehículos de transporte sofisticado, con sobornación, un esquema de sobornación permanente de autoridades y de todos los que pudieran oponerse, es evidente que un país así, controlado, es controlado por esa mafia organizadora. Y esa mafia organizadora, cuando comienza a pelearse entre sí, comienza realmente a crear el caos nacional, porque ahí es una fuerza, es una lucha de territorio, porque saben que manteniendo control de una X parte de todo el negocio, se enriquecen rapidísimamente. Y como su único verdadero objetivo es hacer plata y gastarla a diestra y siniestra, pues no hay nada, no hay valor humano que se les anteponga a consideración que eso no debería hacerse. La prueba es todos los datos que nos dio Marco Polo o los que salen de las guerras de los carteles en México y en Colombia. En el informe ese famoso que participó nuestro querido Pachito de Rú, ¿te acuerdan ustedes cuántas personas habían más o menos inventariado que habían sido muertas por el narcotráfico? ¿Se acuerdan? Eso pasaba como en 800,000 personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que una lección internacional en donde todos los países deberían realmente sentarse a una mesa de concertación y de análisis internacional, es que donde se permita en cualquier país que se organice el narcotráfico, es evidente lo que va a pasar, porque es una fuerza militar y económica imparable. Se puede fácilmente poner en guerra contra el gobierno y ponerlo en jaque mate. En Colombia lo hizo varias veces un solo individuo, el Escobar. Varias veces lo hizo. Y le declaró absolutamente la guerra por no aceptar sus condiciones, y la manifestación más clara de el poder que tenía fue que en una madrugada el edificio entero de la seguridad interna que se llamaba el DAS, que
que era la que se suponía que tenía todos los secretos y toda la información del narcotráfico y todo eso, voló todo el edificio, lo demolió. Afortunadamente fue a las 6 de la mañana. Entonces no hubo muertos así por mayor. Pero cuando un individuo puede hacer eso, o una organización entera pues, pone en jaque mate a cualquier país. Eso es sin duda, eso es inevitable. Es una estructura extraordinariamente poderosa, muy bien organizada y sin ningún escrúpulo. Ahí no hay moralidad que valga para nada, que haga una cortapisa de control del comportamiento asesino. Me parece que es una lección que deberían muchos países realmente aprenderla a fondo, porque donde se establece, destruye. Yo quisiera, Gracias, Reinaldo. Fernando había pedido la palabra y después Gabriel. Ferdi, libera tu micrófono, Ferdi. No te oímos. Bien, buenas noches y excusen la demora de un mensajito que espero hayan recibido. Llegué obviamente al final de la presentación de Marcos Torres, por lo tanto no me atrevo a opinar sobre la información que he leído por otra parte. Incluso en el periódico de Colombia El Tiempo salió hace unos días un informe supremamente completo también de un periodista o de un experto ecuatoriano sobre el asunto. Pero solamente quería comentar esto. La impresión tan fuerte que tengo que aquí, concretamente en Italia, las noticias de Ecuador son poquísimas, por no decir nulas. Obviamente cuando estalló el problema, sí, sacaron una noticia de Ecuador revuelto, narcotráfico, las bandas, pero más de 2 minutos no duró la información. Y al día siguiente también otros 2 minutos de cómo estaba la situación y no han vuelto a hablar absolutamente nada. Y hago este comentario porque me parece que en un mundo tan convulsionado como el que estamos, ¿no es cierto? Cada uno está interesado en su vecindario, ¿no? Aquí obviamente todos los días se habla de Ucrania, se habla de Israel, de Hamas, ahora de todo el conflicto tan serio en el Yemen, en el Golfo Pérsico, entonces Mar Rojo y toda la problemática tan seria que hay allí y que es dificilísima. Pero eh, siento un poco de tristeza, ¿no? De que nuestros problemas latinoamericanos son por allá, de por allá, y sin captar la gravedad del asunto, sabiendo que todos los países europeos, obviamente los países también del norte, de América del Norte, pues son causantes de todas estas problemáticas con todo el consumo de drogas, toda la facilidad con que se consiguen armas y todo este tráfico, que eso no es solamente un problema latinoamericano. Entonces, quería solamente hacer este comentario porque me parece que es parte de que cada uno, me da la impresión, sálvese como pueda, ¿no? Con todas las dificultades, por ejemplo, de lo que alcancé a escuchar y que ya había visto en algunas informaciones a las que tuve acceso, que deportar, por ejemplo, los 1.500 presos colombianos y retornarlos a Colombia, pues aparentemente parecería fácil. Ok, mándenlos y aquí los encerran, bueno, allá en Colombia los encierran, pero eso no es así tan fácil, eso no es decir métalos en un avión y llévelos, ¿no? Hay trámites diplomáticos, hay condiciones jurídicas, acusaciones, dosíes que no se han completado, que sí se han completado, y sería eso, sacar el problema pues a un poco de gente que se uniría a toda esta descomposición social que tiene invadido el Ecuador y que tiene tantas repercusiones en la zona, ¿no? Porque son repercusiones para Colombia, son repercusiones para Perú, repercusiones para otros países. Costa Rica, pues que se creía pues que eso era una Suiza y ahora está pues envuelta también en todo este problema. Entonces, mi reflexión es eso, ¿no? La tristeza como el desconcierto de saber que estos problemas, en alguna manera, si bien hay un apoyo y hay ayudas,
pero a la hora de verdad es, señor Ecuador, defiéndase como pueda, señor Noboa, haga lo que pueda, ¿no? Y los trámites de ayudas efectivas y reales, pues tampoco son tan fáciles, ¿no? Pues obviamente se expresa una solidaridad, pero ¿hasta qué punto la efectividad de esa solidaridad se manifiesta realmente en las soluciones y en la ayuda a solucionar los problemas, ¿no? Es como un interrogante que tengo y con una pregunta a la cual si alguno pudiera pues, complementar, pues me encantaría. Pero quería destacar, dijéramos, el absoluto silencio que se nota en estos países europeos respecto a un conflicto tan serio como el que se vive en estos países latinoamericanos. Gracias, Perdi. Gracias. Gabriel. Yo también tengo una duda moral y quisiera que ustedes me ayudaran a despejar. Estos bandidos, tanto en Ecuador como en Colombia, narcotraficantes, asesinos, ¿tienen derechos humanos? Eh, acá lo hemos tomado como en chiste que necesitamos un Bukele y yo pensaría que es cierto, porque hasta el momento la paz total pues no se ha visto y todos los días vemos policías asesinados, soldados secuestrados y la fuerza pública amarrada porque los derechos humanos les impiden atacar con fuerza a este grupo de gente. Entonces mi pregunta es ¿qué tan moral o qué tan inmoral es negarle los derechos a esos individuos? Buenísimo el punto, Gabriel. Daniel. En primer lugar, mil gracias, Marco Polo. El, que yo personalmente, Marco Polo, quedo anonadado porque no me había atrevido a buscar ese resumen que usted nos presenta hoy, ¿no? Y es asustante, ¿no? La mezcla que, voy a decir una cosa con perdón de todos, el Partido Comunista Internacional ha hecho ese salpicón de mezclar política con derechos humanos, con crimen, con, yo no sé, la cosa más horrible. Uno no sabe, hoy, por ejemplo, me enteré, perdón, esta semana me enteré que nuestro gobierno le giró al Partido Comunista Colombiano no sé cuántos millones de pesos para el partido. Cuando uno oye esas cosas, dice, no, estos son barbaridades de las redes sociales. Es posible que sean barbaridades y mentiras de las redes sociales, ¿no? Pero de todas maneras, con este panorama que nos presenta hoy Marco Polo, uno como que dice, miércoles, entonces sí será verdad que se está haciendo esta amalgama tan horrible para poner a América Latina contra la pared y coger todo el poder de América Latina. Fíjate, Gabriel, que es la terrible respuesta que uno tiene para tu pregunta, ¿no? Es totalmente claro que los derechos humanos tienen límite. Y tu pregunta lo subraya. Hay un límite para los derechos donde ya no hay derechos, como hay una necesidad de los deberes. Y sin los deberes no hay derechos. Pero en esa mezcla de política y derechos humanos, me parece a mí que lo ponen a uno en la sin salida. Sin embargo, como no me gusta ser negativo por lo general, durante la semana estuve pensando qué cosa buena e interesante se podría decir sobre este tema. No encontré nada. Y mirando el panorama que nos da Marco Polo,
dice uno miércoles, pero ¿de qué se agarra uno? ¿De dónde se agarra uno para buscar elementos positivos? Entonces, si me permiten, con toda la humildad del mundo, se me ocurrió una ideita que tal vez sea interesante para nosotros desde el punto de vista de nuestra fe, de que confiamos en Dios, ¿no? Y de que confiamos en esa fe. ¿Se recuerdan el pasaje bíblico antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el profeta le dice a Dios, pero Señor, no puedes destruirlos a todos por culpa de los malos? Y el Señor le contesta al profeta, bueno, vaya, búsqueme 100 justos, y si hay 100 justos, yo perdono a Sodoma y a Gomorra. Como ustedes conocen el pasaje, pues no tengo que seguir, ¿no? El profeta no encuentra ni un solo justo entre los hombres. Y Qué bien. entonces destruyen a Sodoma y a Gomorra. Y la Biblia da como destructor de Sodoma y de Gomorra a Dios. Es, es, un, es una lección, estimados compañeros. Es una lección de la responsabilidad que tenemos cada una de las personas de buscar el bien. Y algo tiene que salir bueno. No es posible que caigamos en esta hondura tan terrible. Ese panorama que presenta hoy Marco Polo es de lo más desolador del mundo, ¿no? Se mezcla corrupción, política, crimen, y si uno miércoles, entonces, ¿para qué lado cogemos? Yo personalmente me atrevería a decir que nos sirva esta reunión para buscar la ayuda de nuestra propia buena fe, porque somos mayoría, porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con estas cosas. Yo en Bukele no creo, lo de Bukele se me hace más complicado todavía que lo que tenemos, pero sí creo en otras posibilidades. En Colombia estamos haciendo un movimiento muy tranquilo por tratar de equilibrar tanto las fuerzas políticas con las fuerzas productivas, con las fuerzas de los jueces, de las altas cortes, etcétera, etcétera. No sé si la respuesta, Gabriel, sea tranquilizar la conciencia de uno, tranquilizar el espíritu de uno y esperar a ver si somos capaces de salir adelante de esta encrucijada. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Yo quería, sí, Marco Polo, adelante. Muchas gracias. Mira, me parecieron muy sabias las palabras de Daniela, realmente. Yo quisiera ahondar un poquito, lo he pensado, en de dónde proviene todo esto, ¿no? Y mirando desde el ámbito global, eh, uno de los efectos peores que se está viendo es el deterioro de toda ética, de toda moral, de todo principio, y peor aún, digamos, ni religioso. Y yo ahí sí tengo que decir que la iglesia tiene que pensar mucho esto. Hemos llegado a esto porque se ha abandonado, eh, sobre todo las enseñanzas en los colegios de lo que era antes se llamaba ética, se llamaba moral, se llamaban, bueno, diversas materias. Por lo menos ahora en Ecuador esas no existen, ¿no? Y existe mucho énfasis en la ciencia y todo. Y eso en todos los colegios católicos. Yo tengo un buen amigo que era el rector del colegio San Gabriel, que intentó poner un nuevo enfoque, pero este nuevo enfoque desconoce bastante de lo que es fundamentar principios de respeto a la persona. Cuando estas personas vemos que matan a cualquier persona que se pone enfrente, es porque ya no dan valor a la vida.
Cuando estas personas matan por 10, 50 o $100 es porque se han cambiado los valores materiales con los valores espirituales. Es decir, ya no hay esos valores espirituales. Yo creo que allí deberíamos enfocar como una campaña, como una orientación. Y contestando un poquito a Gabriel, yo diría que yo estoy de acuerdo. Cuando alguien como ellos actúa de esa manera, ya ha perdido los derechos humanos. Yo creo que eso no siempre se habla, pero se pierde el derecho humano así como se pierde cualquier otra cosa. Entonces, aquellos que están asesinando, que están matando, ya han perdido los derechos humanos y nosotros debemos preocuparnos más de los ofendidos, de los que han quedado bastante mal. Ecuador está sufriendo terriblemente por esto. El presidente ha sacado más de 13.000 activos de las Fuerzas Armadas a detener. O sea, en esto se diferencia un poco del Salvador. Él quiere detener a través de una guerra, pero va a ser una guerra corta porque no tiene recursos. Y después de eso, no sabemos, como digo, estos fundamentos espirituales, religiosos y sociales ya no existen. Y entonces, ¿sobre qué se va a construir? Esa es para mí una de las mayores preocupaciones, como mirando hacia el futuro, como mirando a soluciones. Gracias, Gracias. Darío. Gracias, Marco Polo. Yo quería decir unas palabritas que me reviento por decir eso. Para mí el problema hay que mirarlo en el origen de todo. Y el origen de todo, honestamente, es la prohibición. La prohibición de la droga es lo que ha creado esta situación, la desigualdad. Mira, este es un problema para mí totalmente de un mundo que tiene como su gran valor el dinero, el capitalismo. El capitalismo que en este país donde estamos Marco Polo, Reinaldo y yo, es la norma. Que por el dinero se hace lo que sea. Y por el dinero no se corta el narcotráfico, se le hace guerra. ¿Y cuántos años y cuántas víctimas hemos tenido en Colombia y en Perú y en Ecuador porque no se ha querido cortar desde aquí de los Estados Unidos el flujo, el consumo? El consumo cada vez más libre, cada vez más libre. El mundo occidental cada vez más libera primero la marihuana, ahora ya están hablando de la cocaína, ya, pero ese negocio, si no se cierra desde donde se consume, puede haber todos los muertos que quieran en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en todas partes, porque donde hay hambre y donde hay desigualdad es en nuestros países, la mayor. Y donde hay hambre, ahí no hay ética, porque tengo que comer. O me están ofreciendo esto o me quitan la vida. El soborno llega ¿por qué? Porque el policía no le pagan bien, porque no tiene con qué vivir. El juez tampoco le pagan bien. Entonces, si ya lo sobornaron una vez, ahora lo sobornan cuantas veces quieran. Entonces, para mí el tema y hablar de derechos humanos, sí, claro, matémoslos a todos, sigamos con la guerra. Y con la guerra no resolvemos nada. El problema, y con todo respeto, y ahí tengo que estar de acuerdo con el socialismo o el comunismo del presidente Petro, diciendo, acaben con la prohibición, liberen. Y se lo está diciendo al mundo entero. Y dicen, está loco. Claro, porque hay gente que no le interesa perder esa coimita que recibe por X, por Y, por el juez, por la justicia, Colombia va para allá, en mi opinión. Es más tarde o más temprano, pero va para allá, donde las cortes, donde los gobiernos. ¿Ustedes creen que en Colombia no hay gente muy corrupta por el narcotráfico? Claro que lo hay. Perú tiene una desigualdad social impresionante, la misma cosa políticamente. Argentina está absolutamente plagado, Brasil sale por todas partes. Pero ¿es esto culpa del comunismo? Con todo respeto, Daniel, pero no. Es puro problema del capitalismo, que no ha tenido, perdónenme la palabra, la capacidad de decirle, liberemos esto al mercado, controlémoslo. Lo que están haciendo con las drogas, con la marihuana, en muchos de los estados de este país, liberan la venta de la marihuana. ¿Y qué ha pasado? ¿Hay más drogadictos? No.
están pagando impuestos, los estados se están enriqueciendo porque están controlando el consumo, la calidad. Entonces, la prohibición, nuestra filosofía de prohibir todo y que viene de muchas otras raíces, es lo que ha creado todo esto. Lo prohibido vale mucho más. Claro que vale más. El presidente de Colombia dice, no voy a combatir a los cocaineros, a los que recogen la hoja de coca, porque no tengo más que ofrecerles, sino de qué comen. El día que ellos tengan algo para sembrar y comer, ese día se acaba el problema. Entiendo que en Colombia hay tal sobreproducción de cocaína que el precio ha bajado brutalmente y muchos de los campesinos están cuestionando si deben seguir cultivando cocaína o no. Perdóname, pero tenía que decir esto. Me parece que hay algo mucho más de fondo que o reprimir, como siempre, llevamos tantos años, 30, 40 años, que los Estados Unidos nos dan plata, el Plan Colombia, todas estas cosas para acabar, para combatir. Se les fue de las manos en el Ecuador porque les quitaron todo el poder para combatir, pero la guerra al narcotráfico no ha tenido éxito, sino muertos en nuestro lado. Esa es mi opinión humilde. ¿Comentarios? Y un Bukele va a quedar la misma cosa, ¿no? Otro Bukele en Ecuador o en donde sea. Y no es solo dictadura de derecha o de izquierda, es de las dos. ¿Por qué está Maduro? ¿Por qué está el de Nicaragua en el poder? Porque son los mayores traficantes. Porque tienen toda la conexión, tienen el control del tráfico de droga ahí. Y se mantienen. Sí, Yo Marco quisiera Polo. añadir un poco, entre los videos que no los pude presentar, se ve claramente que todo esto cambió con el presidente Correa. Y detrás del presidente Correa, pues se habla del todo lo que es socialismo siglo XXI. Y la introducción del trabajo de los narcos y toda la desestabilización de los países es parte de su estrategia. Entonces, en ese sentido, no es solo Ecuador, no es solo am, los países que han sufrido, México, El Salvador, etcétera, sino que hay esa tendencia de crecer. La tesis, digamos, propuesta por ellos se prueba en Ecuador. Ecuador es una prueba de que su estrategia funciona. Y los esfuerzos que se están haciendo, bueno, algo van dando resultado, porque de alguna manera Argentina está saliendo de eso, eh, Chile un poco, y Ecuador también está haciendo este esfuerzo, y de eso se explica también el apoyo de Estados Unidos. Pero que hay esta fuerza detrás que tiene una estrategia, que tiene planes muy bien hechos, que tiene dinero que le sobra, porque justamente los narcos proveen parte de este dinero, ¿no? De, de, de Correa se dice que tiene, pero millones de millones con los que puede pagar cualquier revuelta, cualquier cosa, ¿no? Y tiene todo el apoyo y anda el fugado, a pesar de que en Ecuador ha sido condenado más de 100 veces por todos sus crímenes y está totalmente probado y él trata ahora de que se descabece a la fiscal que le ha perseguido, pero es eso, o sea, detrás de eso queda siempre una plataforma que está activa y que tiene una estrategia y que esa estrategia pues está triunfando, ¿no? Y si eso no se logra de alguna manera parar, creo que todos lo lamentaremos después de muchos años. Gracias, Marco Polo. ¿Algún otro comentario, Reinaldo? No puedo evitar, con tantas input de ustedes, algo quiero añadirle y quiero agarrar varios de los puntos. El primero es la pregunta de Gabriel, ¿hay una definición en términos de derechos humanos? Y creo que está establecida desde hace mucho tiempo. Los derechos humanos de cada uno son respetados hasta el momento en que otro los aplasta o los pisotea o los quebranta. Ese otro ya no tiene derechos de hacer esto al individuo. Entonces, por lo menos hay una norma ya establecida de que eso es aceptable así.
Después lo que apunta Daniel y lo que apuntas tú, Darío, es muy importante, las dos reflexiones. Ciertamente que el capitalismo está a la raíz de la estructura mental de los valores que se ha perdido, que Gabriel los ha anotado y también Marco Polo también. Cuando ves tú el panorama mundial de cuáles son los valores humanos que se defienden, pero se defienden realmente dentro de los gobiernos, se han cambiado completamente. ¿Y qué los ha cambiado? En gran medida lo que tú apuntas. Es que cuando esa estructura materialista absolutamente es la norma del éxito, del placer, del gusto, de lo deseable, pues obviamente todo el mundo apunta a que el propósito de vida es enriquecerse, no importa a quién haya que pisotear, engañar, acusar, sobornar, eso no importa. Esos medios son todos aceptables siempre y cuando se logre con éxito eso precisamente que está promoviendo ese capitalismo sin. Y ese capitalismo se puede ver en términos también espirituales. Cuando tú tienes un capitalismo así, furibundo, sin ninguna orientación espiritual, tienes un materialismo insoportable e inaceptable. Materialismo que destruye todo porque su valor es enriquecerse y es acaparar. Por el otro lado, si tú tienes una prohibición religiosa sin una reflexión científica de lo que está pasando, tienes superstición. Entonces, me parece que todos están apuntando a varios momentos de soluciones que quién sabe si las veremos, pero que necesitan ser consideradas ya no por nosotros solamente, sino por los gobiernos, pero a nivel internacional. Porque como el problema es internacional, al menos que haya una plataforma de diálogo internacional en donde se llegue a un acuerdo de que tantos estos derechos humanos como estos inaceptables procedimientos antihumanos no son aceptables, entonces no es posible de que haya una simbiosis de todos los países en una lucha concertada por controlar, acabar, quién sabe, pero por controlar este fenómeno. Porque mientras sea esa el criterio de cómo enriquecemos al país, cómo se enriquecen los que tienen el poder detrás, eso no lo para nadie. Reinaldo, y el poder no solamente de la droga, el poder de las armas. Alguien mencionaba la cuestión de las armas. Las guerras en el mundo entero están los carteles de las armas, mucho más poderosos que los carteles de la droga. Y esos carteles de las armas, en este país donde estamos viviendo, no han podido controlar eso y además son respaldados por las religiones. Son respaldados por quienes están detrás de la Asociación Nacional del Rifle. Si no es el partido aquel que ahora tiene un candidato que probablemente... Y uno dice, ¿qué es esto? Es decir, el cartel de las armas que justifica lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa entre Israel y Palestina, que justifica lo que pasa en todas partes. Es el dinero de las armas. A ese cartel no lo pueden parar, como no pueden parar el cartel de la droga en nuestros países. Y para añadirle leña al fuego de lo que tú dices, ¿cuál es la industria, como bien estás apuntando, la industria más poderosa en Estados Unidos? ¿Cuál es? Es la industria de las armas. Claro. ¿Y por qué? Porque es que hay una lógica imparable desde el punto de vista de ellos. A ellos les conviene, a toda esa industria, que haya guerras en cualquier lado. ¿Por qué? Porque producen un exceso de armas que las tienen que almacenar. Y al menos que esas armas y esa munición y todas esas bombas y todos esos tanques salgan y sean destruidos, ellos entonces no pueden presentarse
para renovar el contrato con el gobierno de producir y reemplazar esas armas. Entonces, mientras esa lógica exista, y es la lógica del capitalismo, es tú produces para el consumo y después lo reemplazas y lo reemplazas, asegurándote que eso que hiciste antes desaparezca cuanto antes, para poderlo reemplazar con el nuevo producto. Y entonces, con esa lógica, sí, francamente, es imposible de que el mundo pueda resistir mucho. Puedes tener todas las clases de ética en los colegios y en las universidades que no va a servir para nada. Ayuda porque sí hay suficientes Fíjate, solamente desde el punto de vista el racismo de Estados Unidos. En gran parte, esa se tuvo que revisar, esa posición. No se ha cambiado del todo, pero la revisión partió de los grupos pensantes, así como nosotros, que se fueron a la acción y a la manifestación, y a la acción y a la manifestación, hasta que por fin ha habido un mínimo de cambio de mentalidad de que eso no es aceptable. Algo tiene que pasar con lo de las armas. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Porfa, no. Patricia, Marcelo. No, es que uno vive asustado, ¿no? Es decir, yo creo que en todas las épocas de la humanidad ha habido carteles de todo, ¿cierto? Exacto. Y la única esperanza es que la humanidad ha subsistido. Eso. Yo soy optimista en pensar no en los derechos humanos, porque derechos humanos los toma el que tiene un arma, tiene el derecho humano de matar. Pensemos más bien en los valores humanos. Y creo que alguien lo había mencionado, hombre, tal vez con lo que está pasando ahorita poco se puede hacer, pero hay que empezar a generar una nueva especie humana que tenga valores humanos, no tanto derechos humanos. Pero mientras tanto uno se hace muchas preguntas de todo estilo y a nivel regional. Por ejemplo, si en Ecuador está pasando eso, ¿verdad? ¿Qué nos espera en Colombia? Solamente pregunta. Ujú, ujú. Difícil, ¿no? César no se manifestó, lástima. Ese hombre siempre tiene No, él dijo que iba a estar ocupado y que iba a estar escuchando solamente, sí. Dice que está en una ozonoterapia, hemoterapia mayor y entraré a escucharlos. De manera que queda disculpado, César. Gracias por estar escuchándonos. Y Pedro dice que no alcanzó a llegar porque está todavía en el hospital. No enfermo, él es médico, está trabajando. Bueno, pues. Y Fernando sí avisó que, compañeritos, estoy fuera de mi casa y llegaré en unos minutos. Fernando es el ejemplo de la puntualidad para todos nosotros, por lo menos para mí. Gracias, Fernando, por avisarnos. ¿Algún otro Bueno, comentario de esta reunión tan difícil? Quedan unos minutos. algunos valores tenemos nosotros, por lo menos el de la puntualidad o el de avisar que vamos a ser impuntuales. Yo creo que eso ya ayuda un poco al problema. Pero realmente yo me estaba preguntando, ¿no es cierto? A veces creo que se aplica esto de Gandhi, ¿no? El problema de los malos es el silencio de los buenos, ¿no? Exacto. Y ante todos estos problemas, pues sí, muchas noticias, mucha información. Bueno, yo veré después con atención toda la presentación que hizo Marco Polo, pero por lo que escucho, pues eso. Y por lo que también yo alcancé a ver y investigar un poquito, pues uno queda aterrado de todo ese mundo de conexiones entre narcotráfico, justicia o injusticia, poder, prepotencias, laxitudes en otros género de cosas, el problema carcelario tan espantoso, en fin. Eso es un entramado que uno dice, algún jesuita que ustedes conocen, Osorbo decía, esto es como un palito de gallinero, ¿no? Por donde lo coja se unta. Eso no tiene, no tiene escapatoria. Pero yo me pregunto, por ejemplo, desde mi postura, ¿no es cierto? Obviamente,
en las Eucaristías encomendamos la situación, pedimos a Dios, ¿no? Dios no va a hacer obrar mágicamente, ¿no es cierto? Hay que hacer, nos corresponde a nosotros poner soluciones a los problemas, obviamente desde la tenemos fe y de los que Dios nos irá iluminando, exacto, pero eso no es ni automático ni inmediato, pero sí tenemos que buscar salidas, ¿no? A mí me parece que el hecho de que pongamos este problema aquí, por lo menos entre nosotros, me parece ya muy positivo, ¿no? Porque es decir, oiga, ¿estoy yo metido en alguna manera en esta situación? ¿O mis actitudes y mis comportamientos quizás no redundan en el Ecuador, pero redundan en un mundo donde yo estoy viviendo y donde se está generando estas antipatías, estas divisiones, estos deseos bueno, no comprar un arma, pero así alguna navajita por lo menos para defenderme o para amenazar? ¿Qué sé yo? El punto que quiero subrayar es que ante todas estas situaciones, como lo decía, hay una inmensa cantidad de personas quizás buenas, pero que se quedan como nosotros, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué digo ante esto? ¿Qué hago? ¿Qué puedo promover? Y me parece que es un interrogante muy hondo, ¿no es cierto? Podemos hacer, como lo hemos repetido muchas veces, en nuestro entorno, seguir teniendo esos empiezos, valores que nos rigen en la vida y que nos llevan adelante, pero me parece que lo valioso de, por lo menos de este rato de conversación, es decir, no puedo quedar indiferente ante una situación. Quizás no tengo soluciones, no tengo que, pero yo creo que nos toca hondamente para interrogarnos en nuestros contactos, en nuestras amistades, en nuestros familiares, incluso, hombre, hay gente metida un poco ahí, está colaborando, ¿no? ¿Cómo generar, por ejemplo, me aterra eso que decía Marco Polo, de que en el Colegio San Gabriel pues, no son capaces de promover una formación audaz en valores, así el gobierno quite y elimine y ya no hay clase de ética o clase de moral o clase de religión o clase de todo eso que conocíamos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sentido tiene la formación de nuestras instituciones religiosas, por ejemplo, si no promovemos y si no formamos conciencia y formar conciencia política, no solamente conciencia moral, ¿no? O conciencia espiritual, está bien, pero formar gente que pueda inquietarse por decir, bueno, el día de mañana, desde mis estudios de derecho, de política internacional, de economía, ¿cómo voy llevando esa semilla de, 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 hacer que haya un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo nuevo, ¿no? Muchas veces nos hemos enorgullecido en nuestro grupo de decir, bueno, tuvimos un líder, un Hernán Umaña, que nos formó y tal. Cada uno hemos tomado nuestras vías, tenemos nuestros límites, pero creo que ahí hubo alguien que nos supo decir, viva bien, sea honesto, sea caballero, ¿no? El lema que tenemos en nuestros colegios, donde hay un caballero, donde hay perdón, por ejemplo, un Bartolino, hay un caballero, donde hay un Bernas, hay un caballero, donde hay una Bermans, ahora que son los colegios mixtos, hay una dama. Eso puede sonar así, sin más, pero eso tiene unas raíces profundas, ¿no? Decir, oiga, yo tengo que ser una auténtica persona en eso que hago. Por lo tanto, en ese punto, por ejemplo, de la formación, ¿no? De nuestros colegios y las nuevas generaciones, a nivel del mundo religioso, digo, tenemos un arma poderosísima que hay que ponerla a funcionar, ¿no? Que es el formar personas que valoren lo que es la vida, que valoren lo que es la justicia, que valoren lo que es la honestidad, que valoren lo que es la puntualidad, que valoren lo que es todos esos tipos de cosas que en alguna manera, gracias a Dios, creo que las estamos viviendo, ¿no? Pero esto tiene que llegar a toda esa masa silenciosa, buena, que no se pronuncia y está pues viendo la corrida de toros desde el balcón. Es fácil verla desde ahí. Bueno, no sé si dije, pero más o menos era lo que quería insinuar. Una cosa que me surge de lo que estás diciendo es que cómo podemos ayudar. Y yo me pregunto muchas veces, y nosotros en la edad que tenemos, seamos realistas, tendemos a ser negativos.
tendemos a decir toda época pasada fue mejor, nuestras cosas fueron mejores, se han acabado los valores. Yo creo que yo me siento con una responsabilidad de no propagar mensajes negativos. A mí me llegan cantidades de correos. Hoy me llegó un correo de otra red que ustedes conocen, hablando, poniendo a un individuo que hablaba sobre las antivacunas, creando un individuo que fue censurado por el gobierno de los Estados Unidos, que le quitaron su licencia médica por promover tratamientos pésimos contra el COVID, cosas de estas. Y yo digo, pero seguimos propagando cosas que nos llegan porque aparecen como radicales, como soluciones radicales. Hay que matar a estos, hay que hacer esto, la mano fuerte, tal. A mí me parece que somos víctimas de una polarización de los medios y de las redes sociales y tendemos, y un poco superficialmente, yo lo reconozco en mí, a compartir algo que nos gustó, pero resulta que eso sigue haciendo daño y sigue creando falsos positivos de las noticias. Hay cantidades de noticias falsas que están circulando, hablando de uno, de otro, creando enemigos. Cuando un político basa su mensaje en criticar al oponente y no en traer algo positivo, eso me huele feo. Y lamentablemente esa es la política, hablar mal del otro, pero no de las cosas positivas. Nosotros en nuestro grupo nos pusimos una reunión en que habláramos de las propuestas de gobierno de cada uno sin criticar al adversario. Pero cuando caemos en eso, yo pienso que a veces nos preguntamos qué podemos hacer nosotros y muchas veces uno puede mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y yo creo que a veces nos falta mirar las cosas buenas, propagar las cosas buenas y no tanto las noticias que desafortunadamente ahí es donde se crea la opinión pública. Pero bueno, al mismo tiempo aceptar las diferencias de opiniones. Se nos está acabando el tiempo, quería proponerles dos cosas. Primero, la semana entrante lamentablemente no los puedo acompañar, voy a estar montado en un avión camino a España, entonces no puedo estar en la reunión. ¿Tenemos reunión? ¿Hay algún tema que quisieran hacer o lo dejamos para dentro de 15 días? Decídanlo. Yo puedo hacer la convocatoria y si hay un tema, reúnanse tranquilamente, no tengo que estar ahí. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, quiero hacer un pequeño comercial de algo que el grupo de jesuitas en Tertulia, gracias a Fernando y este grupo de los Gonzagas, vamos a tener el 15 de febrero. Gracias a Fernando nos ha conseguido que el Padre General de la Compañía de Jesús nos acompañe en una tertulia el 15 de febrero. Para esa tertulia hemos distribuido, y creo que les he pasado a ustedes, si no lo he hecho, lo hago hoy mismo, el documento que el Padre General a través de Fernando nos ha mandado para que lo leamos. Es el estado de la Compañía de Jesús y Fernando ojalá nos explique mejor. Y de ese documento tenemos un grupo del grupo nuestro de jesuitas que está recogiendo todas las preguntas para tenerle una semana antes, el 8 de febrero, todas las preguntas que le queramos hacer al documento. Yo me he tomado el trabajo de leer el documento, son 57, 59 páginas más o menos, espectacular. Les da una visión del mundo, como a mí me parece fantástico. Quiero pasarlo y quiero que lo lean. Creo que estamos muy cercanos a la Compañía de Jesús para no hacerlo y si hay preguntas, participar de esa reunión, que evidentemente vamos a ser invitados, pero quiero hacer ese comercial a ese documento para que lo reflexionemos y hagamos nuestras preguntas para esa ocasión única que vamos a tener de encontrarnos con el Padre General de los jesuitas. Fernando, ¿quisieras Sugerencia, añadir algo? Darío, sugerencia. Sí. Precisamente es porque no vas a poder estar
¿por qué no le pedimos a Fernando que nos dé una visión de conjunto de ese documento? Si alguno no va a tener posibilidad de leerlo, por lo menos los puntos esenciales o 2 puntos esenciales para no llegar a esa reunión virgen y sin saber de qué está hablando La reunión con el general se va a basar en ese documento. Por eso. Entonces, no sé, Fernando, si quieres decir algo. A ver, pues yo iba a hacer un ofrecimiento similar al que está haciendo Darío, que tengamos, yo sería partidario de que tengamos reunión, que no fácilmente no interrumpamos. Tenemos la Eso. posibilidad de estar en el encuentro. Yo con mucho gusto no les voy a dar soluciones ni nada, pero sí podría ser como un bosquejito de entender el documento, incluso para que se lea, porque hay tiempo de leerlo, ¿no? Pero quizás con alguna explicación, con algún subrayado de algunos puntos, lo pueden leer con mayor provecho. Y más aún, dejar como tarea el que quizás elaboremos entre todos de lo que se va leyendo, una o dos o tres preguntas que puedan presentarse de este grupo. Perfecto. Me parece excelente, Fernando. Excelente. Buenísimo. Yo hoy mismo les mando a todos el documento y la reunión entrante sería ustedes discutir esto. Fernando o cualquiera de ustedes puede facilitar la reunión, yo la dejo programada y entran y tienen la reunión, terminan y cierran, y se acabó. Pero sacan preguntas del grupo que ustedes creerían que le podríamos hacer al padre general de este grupo. Y después se las mandamos a William y a Jorge Luis Puerta, que son los que están reuniendo todas las preguntas para en la sesión solamente hacerle las preguntas que han surgido de todos los grupos. Pero sería Excelente. bueno que Sí. se mandan allá el documento, si no lo tienen, lo comiencen a leer y podemos eso. Yo haré una presentación pues, no muy larga y ya poder clarificar, oiga, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se entiende esto otro? Tanto para clarificar el documento, no para explicar lo que eso será el padre general, que Sí. tiene toda la autoridad, el conocimiento que no tengo absolutamente yo de toda la visión general de la compañía. Obviamente conozco el documento, lo estamos trabajando en comunidades, etcétera, pero me parece que puede ser interesante que aprovechemos por lo menos un ratito, una hora y media, Perfecto. La hora y media de la empezar próxima a semana. prepararnos en ese sentido. Listo, listo. Si les ¿Alguna parece, otra? si no les parece también. Y podemos invitar a Marco Polo porque ya es un documento que está muy cercano al corazón de todos nosotros. Además es tan exjesuita como todos los demás. Gracias. Tienes derecho adquirido. No derecho humano, pero sí derecho adquirido. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Gracias, Marco Polo. de nuevo. Fenomenal tu presentación. Encantado. Gracias. Gusto de Gracias. Mucho gusto. conocerles a todos. Hasta la próxima, Chao, Pati. entonces. Bye. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Vemos. Chao.